Generalmente la encargada de esta clase es María Eugenia Carrizo. Este año, por cuestiones personales, la voy a dar yo. María Eugenia es la que está en este tema, tiene muchos años de experiencia en laboratorios de suelo y actualmente de análisis de abonos, así que cualquier cuestión que yo no les pueda preguntar, vamos a acudir a María Eugenia y cualquier cosa, si no nos puede responder hoy, en la semana le escribimos y ella no va a tener ningún inconveniente en respondernos. Bueno, chicos, para iniciar, ¿me están escuchando? No me pasa la presentación. Sí, profe, la escuchamos. ¿Me escuchan bien? Bien. Entonces, ¿qué es un análisis de suelo? Un análisis de suelo es un conjunto de medidas físicas y químicas que se realizan sobre una muestra de suelo. ¿Y qué objetivos tiene realizar un análisis químico de suelo? Principalmente, determinar qué nivel de nutrientes tenemos en el suelo, dar nivel de nutrientes, si están en el estado deficiente, si el suelo está bien o si está mal provisto. También para tener datos para poder interpretarlos y realizar recomendaciones, hacer un diagnóstico y realizar recomendaciones de aplicación de fertilizantes, de enmiendas, para realizar algún tipo especial de manejo, para efectuar el monitoreo del estado de la fertilidad o la evolución de los nutrientes en el lote a través de los años. Otro aspecto, ¿por qué es importante también hacer análisis de suelo en otras situaciones? Por ejemplo, en situaciones de compra-venta de campos es muy importante, tanto si me toca estar del lado del vendedor como del comprador, saber dónde estoy parado, como así también si estamos en alguna situación de arrendamiento. Siempre tenemos en cuenta que en los contratos de arrendamiento figuran no solamente el periodo de tiempo por el cual se alquila el campo, sino también las condiciones de pago del mismo. Si se desarrollan, por ejemplo, actividad de leche, generalmente de producción de leche, vamos a tener el alquiler del campo en litros de leche por hectárea. Si se alquila para ganadería, en kilos de carne por hectárea. Si se alquila para granos, en kilos o en quintales, por ejemplo, de soja por hectárea. Lo que sí no está, en la mayoría de los casos, no están contemplados cuál es la situación inicial de los nutrientes de suelo y cómo después del uso que se haya dado ese suelo, quedan los nutrientes en el suelo. Entonces es muy importante poder tener un análisis inicial en el momento del arrendamiento y uno al final del contrato para evaluar si se llevó a cabo un uso racional del suelo. ¿Estamos? Bueno, seguimos entonces. Entonces, dentro de los análisis del suelo, nosotros podemos pedir diferentes determinaciones. ¿Cuáles son las principales variables a medir? Ya ahora las vamos a ver. Tenemos que considerar que hay variables que cambian en el corto plazo y hay variables que no cambian en el corto plazo, sino que cambian en el mediano o en el largo plazo. Entonces, de aquí surge la importancia de decir, ¿es necesario pedir un análisis completo del suelo de un determinado lote todos los años? No, ¿por qué? Porque tenemos, como les dije recién, algunas variables que cambian en el mediano plazo y otras que cambian, que nos determinan o nos permiten ver cuando hay cambios rápidos. Entonces, con lo que respecta a las determinaciones de cambios a mediano plazo, vamos a tener todo lo que refiere a cantidades totales, o sea, carbono orgánico total, nitrógeno total, fósforo y de potasio total, la capacidad de intercambio catiónica y el pH del suelo. Mientras que cuando queremos evaluar o ver cambios rápidos que vamos a necesitar, por ejemplo, para realizar la fertilización de un cultivo de maíz, tenemos que determinar sí o sí nitratos,
en el caso de que nos interese determinar carbono orgánico particulado, fósforo extractable, cationes intercambiables, calcio, magnesio, potasio. Entonces, ¿cuál es la secuencia de operaciones para llegar a nuestro resultado final, que sería realizar un diagnóstico o una recomendación de un suelo? Primero, lo que tenemos que considerar es que en la capa arable de suelo, considerando 20 centímetros de profundidad de suelo en una hectárea, tenemos más de 2 millones de kilos de suelo. Y para tomar una muestra de suelo para llevar al laboratorio, vamos a tomar una cantidad muy de suelo. Entonces, lo que es muy importante es que la muestra de suelo sea representativa de lo que nosotros queremos muestrear. ¿Estamos? Entonces, evitar situaciones, por ejemplo, evitar debajo de bostas, evitar muestrear alrededor de aguadas, donde se acumula, por ejemplo, la cantidad de los animales y por lo tanto las bostas, y tratar de evitar también lo que son las líneas de fertilización. Entonces, ¿qué es muy importante? Registrar datos. ¿Qué datos tenemos que registrar? No solamente tenemos que registrar la fecha de muestreo, el número de lote para poder identificarlo, sino que también toda la información que nosotros podamos tener de esa muestra que vamos a llevar al laboratorio nos va a ayudar a realizar un buen diagnóstico, como por ejemplo si tenemos datos respecto de la historia del lote, cultivo antecesor, si en el muestreo había algún tipo de cultivo o no, cuál era la cobertura del lote, entre otras cosas. Entonces, en lo que refiere a la preparación de la muestra de suelo, tenemos que considerar que es muy importante en función de los parámetros que nosotros querramos determinar, la ocupación de la muestra. Entonces, generalmente lo que se pide desde los laboratorios es que una vez que tomen las muestras a campo, las refrigeren, o sea, las guarden dentro de una bolsa de nylon que se encuentre limpia, dentro de una conservadora. Si tenemos los gel de hielo o hielo, nos ayuda para mantener principalmente la temperatura en verano. Tenemos que considerar que hay algunas variables, como por ejemplo el contenido de nitratos y de sulfatos, que están muy relacionados a la actividad microbiana del suelo y que por lo tanto condiciones favorables o mayores condiciones de temperatura van a producir que se mineralice y nos van a incrementar la cantidad de nutrientes que vamos a tener después en el análisis final. Después de que preparamos la muestra y que llegó al laboratorio, el laboratorista va a desarrollar una serie de métodos químicos y después de unos días nos va a dar los resultados. Entonces, ahora empieza de nuevo a tomar importancia el ingeniero agrónomo dentro de este procedimiento. Tenemos que interpretar los resultados y hacer recomendaciones de manejo, o sea, de uso de fertilización, de aplicación de enmiendas o de manejo. Siempre tenemos que considerar que raramente se cuestiona el valor del análisis de suelo por sí mismo, sino que es más en la interpretación del mismo donde ocurren los problemas. Siempre tenemos que tratar de interpretar correctamente los análisis de suelo para poder hacer un buen diagnóstico. Es lo mismo que sucede, chicos, cuando vamos del médico. Si el médico nos da para hacer un análisis de sangre y nosotros tenemos un problema de una infección y él nos mira el colesterol, no tiene sentido. ¿Estamos? Siempre tenemos que hacer un muy buen diagnóstico de la situación que tenemos nosotros en nuestra situación en particular. Ahora, como Hugo ya se los dio esta mañana muy bien, lo que es la dinámica de los nutrientes en el sistema suelo-planta. Y les habló esta mañana también Hugo de los conceptos de dotación, de capacidad y de intensidad. Esto se los tienen que saber como el Padre Nuestro, de acá hasta que se reciban y en su vida profesional.
tenemos que tener en cuenta que en lo referido a o sea, en el suelo tenemos diferentes pools de nutrientes. Todo lo que refiere a los nutrientes que se encuentran asociados en la fase mineral y en la fase orgánica, constituyendo las reservas estables de los nutrientes, se determinan en general como, o sea, la cantidad de los contenidos totales de nutrientes, y hacen al concepto dotación. Estamos, otro pool que es un poco bastante más chico que en la fase mineral y orgánica que constituyen las reservas estables, son las reservas orgánicas e inorgánicas lábiles. Y acá es cuando hablamos del concepto de capacidad, que es la cantidad de nutrientes disponibles para la planta en un futuro próximo, que están asociadas al equilibrio de la solución del suelo. ¿Estamos? Posteriormente, por el concepto de renovación, van a poder, la renovación, como les dijo Hugo hoy, es la velocidad con la que se reponen los iones a partir de la fase sólida a la solución del suelo, y de la solución del suelo, que es el pool más chiquito de todos, es del que lo toman las plantas. Siempre acuérdense que las plantas toman los nutrientes de la solución del suelo. ¿Estamos? Y podemos aportar nutrientes a la solución del suelo con la adición de fertilizantes. Podemos tener la pérdida por lixiviación de algunos de ellos, y entonces todos los nutrientes que se encuentran en la solución del suelo y que van a estar rápidamente disponibles para las plantas o constituyen el concepto de intensidad. ¿Estamos? Bueno, como una de las primeras medidas, o en general, una de las primeras medidas de los análisis de suelo que nosotros pedimos es el pH del suelo. ¿Para qué se pide el pH? En realidad, el pH es una medida de la reacción del suelo y se refiere a la actividad del ion hidrógeno en el suelo. Como ustedes ya saben y han visto desde el primer año de la carrera, un valor pH 7 es un valor neutro, y a medida que nos desplazamos hacia la izquierda, o sea, menores valores de 7 corresponden a valores ácidos de pH, valores mayores a 7 corresponden a valores alcalinos o básicos. ¿Qué les queremos mostrar con este gráfico? Le queremos mostrar que en general, cuando tenemos suelos con pH 7, tenemos la mayor cantidad de nutrientes disponibles. Si ustedes observan, en la línea de pH 7 tenemos el mayor grosor de cada uno de los distintos nutrientes: nitrógeno, fósforo, potasio, azufre, calcio. Y a medida que nos alejamos de la neutralidad, tenemos menor disponibilidad de los mismos, ¿no? Entonces, como ustedes ya saben y ya vieron en química, el pH es una fórmula que corresponde al menos logaritmo de la concentración de hidrogeniones, y que entonces, como es una escala logarítmica, cualquier cambio en el pH del suelo nos representa un gran cambio en la cantidad, en la actividad del ion hidrógeno en el suelo. ¿Estamos? Bueno, entonces, ¿a qué se debe la acidez de los suelos? Bueno, la acidificación puede ser natural o puede ser adquirida. Entonces, ¿cuáles son las causas principales? Por ejemplo, el lavado de bases. En general esto ocurre en las zonas tropicales, donde tenemos muchas precipitaciones. Las lluvias lo que hacen es arrastrar las sales solubles y algunas no tan solubles, y dejan el complejo saturado con hidrógeno. Por ello se produce un incremento en la acidez del suelo. El segundo punto, y el más importante para los suelos de nuestra zona, es debido a la exportación de bases intercambiables. ¿Qué quiere decir esto? Hace más de 160 años que Esperanza es una colonia, fue la primera colonia agrícola organizada del país. Entonces, hace más de 160 años que se desarrollan actividades agrícolas. Se extraen granos, se cosechan granos y se comercializan. Lo que pasa es que hace
160 años también, es que se están exportando granos y con muy poca o nula reposición. Entonces, estamos exportando bases y el hidrógeno va a formar parte, o se incrementa la participación del hidrógeno en el complejo de cambio, y lo vemos a través de el incremento en la acidez del suelo. Otra causa, pero bueno, no está tan asociado con nuestros suelos, es el empleo de fertilizantes nitrogenados. Cuando se usan principalmente algunos fertilizantes nitrogenados, lo que ocurre es que el amonio reemplaza bases de lixivia y queda entonces el hidrógeno en su lugar. Y en la oxidación del amonio a nitrato se forma ácido nítrico, que nos va a favorecer el incremento de la acidez del suelo. Otra de las cosas que puede ocurrir es que el suelo se acidifique por la acumulación de materia orgánica en superficie. Tenemos que considerar que en el proceso de oxidación biológica se forman algunos ácidos que no se neutralizan, y también puede ocurrir debido a la deposición de elementos atmosféricos acidificantes, como por ejemplo la lluvia ácida, pero tengamos en cuenta que esto ocurre en zonas donde ocurre lluvia ácida, en países desarrollados con una gran cantidad con una alta densidad de industrias. Bueno, ahora bien, ¿cuáles son los métodos para determinar el pH del suelo? En general, si ustedes se fijan en los análisis de suelo que deberían haber buscado para entregar el TP, van a ver que van a presentar el pH actual del suelo con una relación, o va a decir 1,1 o 1,2,5. ¿Qué significa esto? 1,1 o 1,2,5. Es la relación que existe entre la cantidad de suelo y la cantidad de agua que se agrega para determinar el pH. En el caso del pH actual, nos va les voy a explicar un poquito qué significan estas gráficas. Los valores o menos representan las cargas negativas que tienen los colores del suelo, y a su lado tenemos cationes que se encuentran absorbidos en el complejo de cambio, y más hacia la derecha tenemos algunos cationes y algunos aniones que se encuentran en la solución del suelo, es decir, donde la planta toma los nutrientes. En este caso, el pH actual en estas relaciones nos va a determinar únicamente la concentración de hidrógenos que se encuentran en la solución del suelo, y es por eso que no es una medida de acidez actual de suelo. En general, la relación más usada para la determinación del pH actual del suelo es una parte de suelo y 2,5 partes de agua. También podemos pedir que el laboratorista nos dé el dato de pH potencial. En este caso, se debe a los iones de hidrógeno que se encuentran absorbidos en el complejo de cambio y en la solución de suelo. En este caso, para determinar pH potencial, lo que se hace es, como antes se usaba agua, ahora se usa cloruro de potasio, entonces se satura el suelo con potasio, se reemplazan los hidrógenos por potasio que estaban en el complejo de cambio, y entonces en la solución vamos a tener no solamente los hidrógenos de la solución, sino también los que estaban absorbidos en el complejo de cambio. Generalmente este pH nos indica una acidez de reserva, y tenemos que considerar que se pide en el laboratorio cuando tenemos un pH actual que está cerca de 6, 6,2, sería bueno que lo pidamos para poder ver cuál va a ser el pH potencial de nuestro suelo. Por último, la última medición del pH del suelo que se puede pedir es el pH hidrolítico.
En este caso, se usa una relación de suelo, cloruro de calcio, 1:10, y se pide generalmente cuando el pH actual es mayor a 7,5. Y nos permite determinar o evaluar la dominancia de sodio. ¿Estamos? Bien, pasemos ahora a la medida de conductividad eléctrica. La medida de conductividad eléctrica es una medida, un indicador de salinidad del suelo. Yo creo que esto ustedes ya lo vieron y ya lo hicieron en edafología, y entonces deben acordar que hay dos métodos diferentes para determinar la conductividad eléctrica en el laboratorio. El primer método es un método basado en relaciones fijas. También, como el pH, lo que se hace es mezclar una parte de suelo, 4 partes de agua. Es un método muy rápido, de rutina. Si lo llevamos al laboratorio, en media hora el laboratorista nos puede decir o nos puede determinar la conductividad eléctrica en esta relación. Sin embargo, es un parámetro poco preciso, digamos. Mientras que si nosotros queremos conocer un resultado bien, que sea bien robusto de conductividad eléctrica, lo que debemos hacer es pedir la conductividad eléctrica en el extracto o en la pasta de saturación. Esto corresponde al segundo método, que es la determinación a través de relaciones variables. ¿Y por qué decimos de relaciones variables? Porque lo que se hace es como les dije antes, es una pasta. Se mezcla 100 gramos de suelo con agua destilada hasta que esa pasta tenga o cumpla con ciertas características. Por ejemplo, que no quede agua sobrenadante, y que cuando nosotros lo cortemos con un cuchillo se vuelva a unir. ¿Estamos? Una vez que hacemos esa pasta, que lleva un montón de trabajo, porque hay que mezclarlo muy bien, lo colocamos en un embudo y en un quitasato y con una bomba de vacío, lo que vamos a hacer es extraer la solución que se formó en esa pasta de suelo. Esa solución sería o representaría la solución del suelo, y es una medida que nos da una muy robusta de conductividad eléctrica. ¿Estamos? Posteriormente, sobre esa solución que extraes, con un conductímetro se mide la conductividad eléctrica. Tener en cuenta que la conductividad eléctrica, si ustedes se fijan en sus análisis de suelo, se mide en decisilmetro, y que todas las tablas que ustedes puedan ver o que hayan visto en edafología respecto de la clasificación de los suelos según la salinidad, están determinadas en función de este último método que les comenté, determinadas en pastas, la conductividad eléctrica en pasta de saturación o en el extracto de saturación. ¿Bien? Entonces, en función de ello, podemos clasificar a los que tienen entre 0 y 2 decisilmetros como suelos normales, entre 2 y 4 suelos ligeramente salinos, entre 4 y 8 suelos salinos, entre 8 y 16 suelos fuertemente salinos, y más de 16 suelos extremadamente salinos. ¿Me escuchan bien? Sí. ¿Me están escuchando bien, chicos, sin problema? Sí, profe. Por ahí se escucha medio cortado, profe. Se escucha un poco entrecortado cada tanto. Pero se entiende, sí. Bien. Cualquier cosa... José, creo que estás hablando por el teléfono, por eso es el problema, pero se entiende. Y tenías una pregunta de un chico, de un chico sobre pH hidrolítico. Bien, el pH hidrolítico en general, con respecto al pH, siempre se pide pH actual, chicos. Si el pH actual nos da, como les dije anteriormente, un valor de 6, 6,2, nos interesa conocer la acidez de reserva del suelo. O sea, en ese caso determinamos pH potencial. Cuando tenemos un pH actual mayor a 7,5,
pedimos el pH hidrológico y nos va a dar una idea de la predominancia de sodio. Estamos en el complejo de cambio y en la solución, ¿sí? ¿Estamos? ¿Sigo con capacidad de cambio? Te preguntan por no me acuerdo bien la pregunta, algo con respecto a la salinidad, con respecto al extracto de saturación. Acá estoy viendo el chat. En la conductividad eléctrica, las hijas no lo entendí muy bien, no puedo repetir, sí, claro. Para determinar conductividad eléctrica, podemos pedirlo. Con relación fija, es una medida de rutina y es muy rápida de hacer, por eso no es tan precisa. Yo le cuento los pasos a seguir. Nosotros tomamos una cantidad determinada de suelo y a esa cantidad de suelo le ponemos 4 partes de agua. Se mezcla y directamente se deja reposar un ratito y se mide con el conductímetro directamente el valor de conductividad eléctrica. Es algo muy rápido, chicos, en media hora, si querés, tenés el resultado. Por eso no es tan robusto el dato que nosotros obtenemos. Mientras que en las relaciones variables se hace una pasta. Se llama de relación variable justamente porque no está establecida una cantidad determinada de agua que se agrega, sino que vas agregando agua hasta que la pasta tiene ciertas características. Como les dije antes, no tiene que tener agua sobrenadante y al cortarla con un cuchillo se debe volver a unir. ¿Estamos? Bien. Pasamos ahora a lo que es capacidad de intercambio catiónico. Bueno, la capacidad de intercambio catiónico está brindada por la cantidad de cargas negativas que nosotros tenemos en el suelo que, como ustedes ya saben, polos diferentes, o sea, cargas diferentes se atraen, o sea que si tenemos cargas negativas va a atraer a iones con carga positiva o a cationes. Entonces, ¿quiénes son los coloides del suelo? Ustedes, yo creo que deben tener bien claro ya, principalmente lo que es arcilla y materia orgánica, ¿bien? Entonces, los cationes que están retenidos en los coloides del suelo pueden ser sustituidos por otros cationes, es decir, que son intercambiables, ¿estamos? Y que la capacidad de intercambio catiónico representa la cantidad total de cargas negativas disponibles para la atracción de iones de carga positiva, o cationes. Entonces, una medida, a ver, acá en este caso tenemos dos suelos diferentes, donde las barras marrones representan los coloides del suelo, los signos menos, las cargas negativas en los dos casos, y tenemos cationes absorbidos, como en este caso calcio, magnesio, potasio, y también tenemos cationes y aniones en la solución del suelo. Entonces, ¿cómo podemos relacionar estas dos becas con dos suelos de texturas diferentes? No sé si, a ver, alguno de los chicos quiere participar. El suelo A, ¿a qué textura pertenece? Y el suelo B, ¿a qué textura corresponde? Arcillosa la y hombre arenosa. Si no, anote un nombre acá. ¿Cómo? Arcillosa sería el suelo A y B un suelo arenoso. Muy bien, muy bien. Bien, seguimos entonces con lo siguiente. Entonces, si tenemos un valor de capacidad de intercambio catiónico de 25, vamos a ver que tenemos mucho mayor cantidad de sitios negativos donde se absorban cationes, mientras que tenemos un suelo
más arenoso, con una capacidad de intercambio catiónico de 5, vamos a tener sitios potenciales donde se absorben los cationes. ¿Estamos? Bien. Otro aspecto muy importante es determinar, o sea, teniendo en cuenta los valores de pH, nos da una idea de qué relación vamos a tener entre la suma de cationes ácidos y básicos. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros tenemos un pH actual de menor a 5,5, ya en la cabeza nos tenemos que hacer una idea de que tenemos alta presencia de cationes ácidos, como el hidrógeno y el aluminio, y fíjense qué gran porcentaje de la SIC nos ocupan estos cationes, ¿no? En detrimento o, en menor medida, calcio, magnesio, potasio y sodio. Mientras que si tenemos un suelo con un pH neutro, 7, vamos a observar que tenemos en el complejo de cambio una baja cantidad, una escasa proporción de hidrógeno, una gran proporción de calcio, también una buena proporción de magnesio y en menor medida potasio y sodio. ¿Está? En nuestros suelos en general no hay aluminio, chicos. La acidez o los pH se deben a una alta presencia de iones de hidrógeno, ¿no? Bien. Bien, este gráfico también es muy lindo y en el eje Y representa los valores de pH del suelo en relación 1 a 2,5, o sea, es un pH actual, y porcentaje de cationes en el complejo de cambio. Entonces lo que nosotros tenemos que ver es, por ejemplo, si partimos de un suelo con pH neutro, vemos la gran participación de calcio y magnesio, una menor participación de hidrógeno y de potasio. Ahora, ¿cómo cambia, cómo pierde lugar el hidrógeno cuando tenemos, por ejemplo, un pH 9, un pH básico? Vemos que tenemos una gran participación del sodio, una mínima participación de hidrógeno y también una participación baja de calcio y magnesio. Por el contrario, lo que sucede cuando tenemos un pH, por ejemplo, 4, vemos que la proporción de hidrógeno y aluminio toman una gran preponderancia y tenemos una menor cantidad de calcio, magnesio y potasio. ¿Estamos? Inmediatamente cuando nosotros tenemos un valor de pH, tenemos que hacernos una idea de la cantidad o de las bases que nosotros tenemos en nuestro suelo, ¿no? Bien, ahora vamos con el método para determinar la capacidad de intercambio catiónica de un suelo. Es un método muy complejo, así que, bueno, partimos de una muestra de suelo, a la cual esa muestra de suelo lo que vamos a hacer es lavarla varios lavados con acetato de amonio. ¿Cuál es el objetivo de eso? Es que todas nuestras cargas negativas liberen las cargas del suelo, o sea, se liberen el calcio, el potasio, el magnesio, hidrógeno, y que queden saturadas con amonio. Entonces, una vez que obtenemos, después de varias lavadas con acetato de amonio, vamos a lograr el embudo que se encuentra en la figura B. Vamos a tener todos nuestros sitios, nuestras cargas negativas con amonio, saturadas con amonio. Entonces, esto quiere decir que en el vasito de precipitado abajo vamos a tener todos los cationes que tenía nuestro suelo. En este caso, en este paso se puede determinar la cantidad de bases que teníamos en el suelo, pero para poder determinarla así, tenemos que, posteriormente, lavar de nuevo ese embudo lleno de amonio que nos quedó con una solución de potasio. Entonces, lo que queremos hacer acá es lograr
reemplazar de nuevo todos los amonios por potasio, que es lo que ocurre en la figura D. Entonces, en nuestro vasito de precipitado vamos a obtener todos los amonios que estaban retenidos. Posteriormente, esto por destilación se determina la concentración de amonio, que va a ser igual a la CIC que presente nuestro suelo. ¿Bien? Otra medida muy importante es la determinación del carbono oxidable, que es una forma de medir la materia orgánica del suelo. Como ustedes ya vieron en edafología, que es materia orgánica del suelo, y la materia orgánica involucra compuestos que tienen una complejidad variable y que están en continuo estado de transformación. La materia orgánica incluye residuos que están recientemente incorporados al suelo hasta la compleja estructura del humus alcanzada después de la humificación. Ustedes ya han visto también qué efecto tiene la materia orgánica o el carbono orgánico sobre las propiedades físicas, químicas del suelo. Entonces, favorece o incrementa la fertilidad química del suelo, incrementa la capacidad de intercambio catiónico por las cargas negativas que ya vimos recién, favorece la agregación del suelo, por lo tanto la formación de agregados estables y consecuentemente le brinda mayor o una muy buena aireación al suelo, acompleja sustancias tóxicas, y es la gran reserva de carbono del planeta. Los suelos tienen la gran reserva de carbono, los suelos son la gran reserva de carbono del mundo, ¿bien? Entonces, solo a modo para recordarles el ciclo del carbono, nosotros partimos de restos orgánicos que, por ejemplo, pueden ser los residuos de la cosecha, ¿no? Esos restos orgánicos, la mayor proporción de los mismos se va a mineralizar. ¿Qué es la mineralización? Es la transformación de los compuestos orgánicos en inorgánicos. Como dijimos al principio, los compuestos inorgánicos, nitratos, fosfatos, sulfatos, como dijo Hugo esta mañana, es la manera en la que las plantas toman los nutrientes. ¿Estamos? Entonces, una gran parte se va a mineralizar. Otra parte se va a liberar al ambiente en forma de dióxido de carbono por la respiración microbiana. Y una pequeñísima parte de esos restos orgánicos se va a humificar y va a formar complejos arcillos húmicos. Estos complejos arcillos húmicos son muy, muy estables y estos complejos le otorgan a la materia orgánica mucha protección. Es decir, que los microorganismos son tan chiquitos y tan estables que los microorganismos no pueden acceder a degradar esa materia orgánica. Y es por ello que la mineralización de estos complejos arcillos húmicos es tan baja. Estamos entre el 1 y el 5%. Entonces, la pregunta ¿es posible medir cuantitativamente el carbono orgánico del suelo? Sí, se puede determinar a través de, podemos determinar el contenido de carbono total del suelo. Cuando hablamos de contenido total, háganse la idea siempre de dotación, chicos, del concepto que vimos al principio. En este caso se determina por combustión seca, por un horno, es un horno que se usa específicamente para esto, se llama comúnmente el horno Leco, no hay muchos en el país, es muy caro, y lo que se hace es colocar las muestras de suelo en unas cubetas de cerámica a altas temperaturas, y por diferencias de peso se determina la cantidad de carbono total. Es un método muy preciso para suelos que no tienen aportes de carbono, que no tienen carbono inorgánico. Por ejemplo, en los suelos calcáreos, como se va por combustión, también vamos a perder carbono inorgánico, nos estaría fallando, o sea, no nos está dando un valor certero, sino que nos va a dar un valor sobreestimado, ¿bien?
Y la otra forma, que es la que se determina generalmente en todos los laboratorios donde nosotros pedimos carbono oxidable, se aplica el método de Walker y Black de 1934. Es un método que utiliza ácido sulfúrico y que con ello le brinda, o sea, se coloca la muestra de suelo con ácido sulfúrico. Esto produce una reacción exotérmica, se producen temperaturas de entre 50 y 70 grados y hacen que el carbono se oxide, digamos. Entonces, con este método se determina el carbono orgánico oxidable, y a través de una relación matemática podemos determinar el carbono orgánico total. El carbono orgánico total que obtenemos por la relación carbono orgánico oxidable igual a carbono orgánico total por el 82%, nos permite luego pasar ese valor a materia orgánica. ¿De dónde sale el valor de materia orgánica? Como multiplicando el carbono orgánico total por 1,724. Esto surge de la concentración o de la cantidad de carbono que tenemos en la materia orgánica, que corresponde al 58%. Entonces, si ustedes dividen 1 dividido el 58, les va a dar este factor de conversión, ¿no? Bien, entonces lo que tienen que saber de acá para su vida profesional es que no les cobren, digamos, si ustedes piden carbono orgánico, o si les dan el dato de carbono orgánico y de materia orgánica, no les cobren 2 determinaciones, ya que es un paso matemático, ¿no? No tiene ningún esfuerzo extra de laboratorio para su determinación, ¿no? Bueno, y otra medida que podemos hacer de carbono es el fraccionamiento del carbono orgánico. ¿Y esto por qué surge? Esto surge debido a que, en general, como vimos al principio, la cantidad de carbono orgánico total no es una variable que cambie debido al manejo en el corto plazo. Entonces, lo que se hace es fraccionar el carbono en dos grupos. Por un lado, el carbono mayor a 53 micrones, y por el otro lado, el carbono menor a 53 micrones. Esto, principalmente, lo que se hace, como ven en la primera imagen, es colocar suelo con agua y con bolitas de vidrio y se ponen en un agitador. El objetivo de esto es romper toda la estructura del suelo para después tamizar por el tamiz de 53 micrones toda la muestra, y vamos a ver que en la parte, las fracciones menores a 53 micrones, si ustedes se acuerdan de edafología, me imagino que sí, cuáles son o cómo se clasifican por el tamaño las partículas minerales del suelo. ¿Alguno se acuerda? ¿Me los quiere decir? Tengo algunos nombres que tome, si no. Constanza Galay, ¿me querés decir cuáles son las fracciones minerales del suelo? ¿Cómo se clasifican? Constanza, hace referencia... Sí, decime. ¿Hace referencia al tamaño de las partículas? El tamaño de las partículas. Arcilla menor a 2 micrones, limo de 2 a 50, si no me equivoco, y arena mayor a 50 micrones. Está bien, entonces, si tenemos un tamiz de 53 micrones, ¿qué fracción va a pasar abajo del tamiz? Limo y arcilla. Muy bien. Entonces, miren las fotos que hay abajo. Ven los cilindros, o sea, la foto de la derecha representa la fracción que queda debajo, todo lo que pasa, limo, arcilla y materia orgánica estable. Mientras que en la imagen de los cilindros de la izquierda ven que la proporción o la cantidad de material de carbono orgánico particulado y arena es mínima, ¿no? ¿Estamos? Bueno, y esto es entonces, como les dije anteriormente, en esta fracción
en la imagen de la izquierda, después es que se determina carbono oxidable, como vimos recién, en el caso anterior. Y entonces, en general, se utiliza para ver los cambios que tuvimos en el carbono en el corto tiempo. Carbono orgánico particulado, acuérdense de eso, ¿estamos? En general también se puede determinar el carbono en la fracción gruesa, en la fracción fina, perdón. Nada más que, bueno, en general esto se usa más o tiene más fines de investigación que de manejo diario. Bien, seguimos. Vamos con el ciclo, ahora con el nitrógeno. Bueno, chicos, acá ustedes ya vieron el ciclo del nitrógeno, por lo tanto saben que tenemos diferentes pools de nitrógeno en el suelo, y este ciclo está muy lindo porque tengan en cuenta que gráficamente pueden ver cuál es el pool más importante de nitrógeno en el suelo, que es el pool orgánico, y que prácticamente el 98% del nitrógeno del suelo se encuentra en este pool. Mientras que el círculo chiquitito que ustedes tienen a la derecha hace referencia al pool inorgánico de nitrógeno. Sería principalmente amonio y nitratos. Tenemos que considerar que del pool orgánico, por el proceso de mineralización que ya vimos anteriormente, se abastece el pool inorgánico, también a partir del aporte de fertilizantes nitrogenados, de la precipitación atmosférica y de la mineralización de los residuos de plantas y animales. Por consiguiente, las plantas pueden tomar los nutrientes en forma inorgánica de este pool también. Podemos tener pérdida en forma gaseosa al ambiente, como por ejemplo a través del óxido nitroso, y también hay parte de ese nitrógeno inorgánico que se puede ir movilizar, por lo que Hugo les comentó esta mañana. ¿Estamos? Bueno, entonces, para determinar nitrógeno en el suelo tenemos que tener en cuenta que el nitrógeno no se renueva por meteorización de los minerales, que la reserva en los suelos es nitrógeno orgánico y está por lo tanto contenido en la molécula de materia orgánica más del 95%. Entonces, si nosotros observamos la fracción orgánica, que tiene el 98%, más la fracción inorgánica, que serían los valores de nitratos y de amonios, hacen el nitrógeno. Son las dos formas en las que podemos encontrar nitrógeno en el suelo. Entonces, la fracción inorgánica está muy influenciada por el condicionamiento de la muestra, por eso es súper importante la refrigeración desde que se toma la muestra en el campo hasta que llega la muestra al laboratorio. Y tenemos, los laboratoristas siempre tenemos dudas respecto de que la muestra haya tenido falta de frío y que haya dejado enrascada. O sea, la muestra para determinar nitratos no puede estar en la camioneta del ingeniero una semana, chicos. Tienen que sacar la muestra y llevarla al laboratorio, tan rápido como sea posible. Y si no, refrigerarla adecuadamente. ¿Estamos? Para determinar nitrógeno total, el método que se utiliza es Kjeldahl, y tenemos que tener en cuenta que para determinar ello, lo que se hace es una digestión con ácido sulfúrico por 3 horas a 370 grados. Para ello es necesario el digestor, y posteriormente lo que es, o sea, la imagen que ustedes ven acá arriba son las muestras de suelo en el digestor, y después lo que ¿me escuchan?
Sí, sí. Sí, sí. No sé dónde quedé, chicos, porque se me salió el Zoom. ¿Hasta dónde me escucharon? Estaba en el método de Kepler. Ah, Kjeldal, bien. De nitrógeno total. Vamos para allá entonces. Bien, entonces, en el método Kjeldal se determina el nitrógeno orgánico, el nitrógeno total, porque tengan en cuenta que prácticamente la totalidad de nitrógeno, el 98%, se encuentra en forma orgánica en el suelo, ¿no? Y bueno, otra forma, o otro método para determinar nitrógeno también, que va a ser complementario a los demás y nos ayuda a determinar o poder conocer algunas cajitas negras que quedan dentro del ciclo del nitrógeno, es la determinación del NaN. El NaN es el nitrógeno potencialmente mineralizable, y lo que se hace entonces es poner en incubar una muestra de suelo con agua a 40 grados por 7 días. Y se mide lo que es la cantidad de amonio inicial que hay en esa muestra y la cantidad de amonio final. Entonces, nos determina la cantidad de nitrógeno que se mineralizó en ese periodo de tiempo. Tengamos en cuenta que en la mineralización de nitrógeno depende de temperatura, de humedad, y es por ello que, si bien hay coeficientes de mineralización establecidos, cuanto más podamos tener información local, mejor es. Vamos a ser más justos para los cálculos de las recomendaciones de fertilización. Bien, pasamos al ciclo del fósforo. Ustedes también esto ya lo vieron. En el caso del fósforo tenemos que tener en cuenta que no tenemos moléculas de tan diferentes tamaños como ocurre con el nitrógeno. Tenemos que las plantas toman el fósforo de la solución del suelo como fosfatos u ortofosfatos. Tenemos el fósforo orgánico que se incorpora a través de los residuos de las plantas, y en el caso de que haya residuos animales y aplicación de biosólidos. El fósforo orgánico se encuentra en el humus, en el residuo de las plantas y en los microorganismos del suelo. También tenemos componentes secundarios de fósforo, se encuentra también asociado a la fracción mineral, y el aporte de los minerales primarios como la apatita, ¿no? Que es la fuente natural original de fósforo. Entonces, este es otro ciclo de fósforo, solamente para que tengan en cuenta, siempre las plantas lo toman del fósforo que se encuentra en la solución del suelo, pero no es nada más que otra forma de ver el ciclo. Entonces, si tenemos que ver cuánto fósforo hay en la solución del suelo, tenemos que considerar que 4 kilos de fósforo por hectárea o menos se encuentra disponible para las plantas en la solución del suelo. Esto quiere decir que tenemos menos de 0,3 partes por millón. Entonces, si ustedes miran un análisis de suelo de su zona, van a ver que en general los valores que se les presentan como de fósforo extractable son mucho más mayores. Esto se debe a que no solamente se determina en los análisis la cantidad de fósforo que hay en la solución, sino que incluye también otras fracciones. Ya vamos a ver cuáles. Otro aspecto a considerar, muy importante, es que un cultivo creciendo activamente puede utilizar todo el fósforo de la solución del suelo 2 veces en un día, y que esto se va a reponer, y que entonces la habilidad del suelo de mantener un abastecimiento de fósforo para las plantas es el factor que tiene mayor importancia para que nuestros cultivos no presenten deficiencias de este nutriente. Entonces, cuando vemos qué es lo que determinamos con el análisis de suelo, tenemos que vamos a determinar no solamente el fósforo que tenemos en la solución, sino que también vamos a determinar parte del fósforo inorgánico lábil y una pequeña parte del fósforo orgánico. ¿Estamos? Bien. ¿Cómo se determina el fósforo para obtener el valor en el análisis de suelo? Bueno, hay muchos métodos.
que se pueden aplicar, que utilizan diferentes extractantes. En general, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que se usa Bray 1, también puede utilizarse Olsen, y si ustedes se fijan, por ejemplo, Melich se usa para un rango amplio de suelo y correlaciona muy bien con Bray 1, con Melich 1 y con Olsen. ¿Estamos? Se pueden usar diferentes técnicas que básicamente difieren entre sí por los extractantes que usan. En general, la mayoría de los laboratorios expresan el fósforo Bray 1. ¿Estamos? Es el método que determinó Bray-Kurz en el año 1945. Bien, pasamos ahora a las formas de azufre en el suelo. En el caso de azufre, como Hugo les explicó anteriormente, es muy similar a lo que sucede con nitrógeno. Tenemos una gran parte de azufre en el pool orgánico, que va a estar formado principalmente por el azufre que se encuentra en la materia orgánica del suelo y en menor medida por el azufre que se encuentran los residuos. Y también tenemos azufre inorgánico en forma de sulfatos que se encuentran en la solución, sulfatos que se pueden encontrar absorbidos, y azufre en los minerales del suelo. Además podemos tener aportes de azufre por las napas, eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Entonces, lo que les quiero dejar muy en claro es que la determinación de sulfatos, la determinación analítica de sulfatos es algo muy que requiere de mucha atención y no está muy bien calibrado el método en los diferentes laboratorios. Se pueden utilizar diferentes métodos que miden diferentes cosas, y es por ello que acá les aparece alrededor de la solución del suelo diferentes círculos. ¿Estamos? Algunos métodos incluyen, por ejemplo, parte de los sulfatos en la solución y parte del azufre que se encuentra en materia orgánica. Otros métodos incluyen los sulfatos en solución más los sulfatos absorbidos. Otros métodos incluyen únicamente los sulfatos que se encuentran en solución. Tengan en cuenta, como ya vimos anteriormente, el ciclo del azufre, las plantas lo toman como sulfato, parte del azufre que se encuentra en las plantas va a ser extraído o exportado en la cosecha, otra parte queda en el campo y va a formar parte de los residuos, que luego, después de mucho tiempo y de procesos muy dinámicos, va a formar parte de la materia orgánica del suelo. Podemos tener, como les dije anteriormente, aporte o pérdidas de sulfatos por lixiviación o ascenso de las napas. Vamos a tener también parte de azufre como sulfatos absorbidos y en los minerales. Y también se liberan parte de azufre en la atmósfera. Entonces, la evaluación de la disponibilidad, como les dije anteriormente, es muy variable, y esto tiene que ver con los círculos que les aparecía anteriormente en el ciclo, que los diferentes métodos miden diferentes cosas, y que finalmente la cuantificación de los sulfatos se hace por turbidimetría. La turbidimetría lo que hace el técnico es ver cuán turbio aparece, se presenta la solución entre dos vidrios. Y esto es súper, está muy, se mide después de una determinada tiempo, y es muy específico. Entonces, si el técnico del laboratorio se demoró 2 minutos, la medida de sulfatos no va a ser una medida fiable. Por eso es que el azufre de sulfatos en general es una medida que siempre hay que tenerla, hay que tomarla con pinzas, chicos, ¿no? Bien. Y esto es todo lo que refiere a análisis de suelo y interpretación de los análisis de suelo y coherencia analítica. Después vamos a ver en el práctico algunas aplicaciones para que ustedes se den cuenta y analicen también los análisis de suelo que ustedes trajeron. Así que bueno, si quieren seguimos con Oscar.
Bueno, José, creo que había una pregunta que yo no me acuerdo si era del carbono orgánico, algo del porcentaje de carbono orgánico, si era válido para todas las materias orgánicas. No la recuerdo bien, pero había visto una pregunta de un chico que podría... yo no la, Perdón. no la veo en el chat. Esperá, preguntaban si el 58%, o sea, el valor de carbono en la materia orgánica es siempre ese valor, si es fijo para todo o si cambia. No, es un valor estable. Te quieren preguntar si podés hablar de vuelta del carbono particulado, porque no les quedó claro, dice. Bien. Bueno, chicos, o sea, ¿se acuerdan cuando inicié la presentación que les dije que había algunas determinaciones que variaban en periodos que tenían cambios muy rápidos y otras que no? En el caso de cambios, por ejemplo, debido a manejo, debido a queramos evaluar, no lo vamos a poder cuantificar si determinamos carbono orgánico total antes de realizar, o sea, al inicio cuando se empieza a hacer una práctica o antes de una determinada práctica y al final de la misma. Es por ello que lo que se hace es pedir el fraccionamiento del carbono. El carbono orgánico particulado nos determina la cantidad de carbono que tenemos, o carbono oxidable que tenemos en la fracción gruesa. Porque si es una práctica que hicimos hace poco tiempo, vamos a tener una fracción bastante gruesa de ese aporte de materia orgánica que hicimos con una determinada práctica. ¿Estamos? Entonces, lo que hacemos es, o cuando llegan las muestras al laboratorio que nos piden fraccionamiento de carbono, es colocar la muestra de suelo con agua y con unas bolitas de vidrio y se coloca en un agitador durante bastante tiempo, porque el objetivo de ello es poder romper toda la estructura que haya formada. ¿Estamos? Y después de que pasó el tiempo del agitado, lo que se hace es colocar la muestra, o pasar la muestra por un tamiz de 53 micrones. Como bien dijeron sus compañeros hoy, en la parte de arriba del tamiz nos va a quedar retenido todo lo que es mayor a 53 micrones, o sea, arena y carbono particulado o materia orgánica gruesa. ¿Estamos? Una vez que vos lavaste e hiciste eso, podés determinar la cantidad de carbono que tenés en la fracción gruesa para ver el cambio que tenemos en el corto tiempo y en la fracción fina, que generalmente se hace para investigación. ¿Estamos? Sí, el pH actual mide la concentración de hidrógenos en la solución del suelo, únicamente. Sí, Camila. Bueno, si no hay más preguntas, gracias José, y continúa Oscarcito. Ahí preguntan, ¿esas prácticas de laboreo ayudarían a liberar parte de ese carbono? Mirá, no sé, Aiden, si querés ayudarme o explícame la pregunta. Yo no hablé de laboreo, hablé de la agitación de la muestra en el laboratorio. No, profe, hola, ¿cómo está? Porque recién Sí. dijo que podía ver el efecto que tenía al realizar un manejo distinto o no. Y mi pregunta era, como yo fracciono esa muestra para sacar ese carbono particulado, si realizar laboreo sobre ese suelo tiene alguna implicancia sobre ese carbono. A ver, cuando vos laboreás el suelo, lo que estás haciendo es alterar la estructura del suelo, aireás el suelo y va a cambiar, por ejemplo, la temperatura del mismo, y va a tener una influencia sobre la mineralización de la materia orgánica. ¿Estamos? Entonces vos vas a tener, al mineralizarse, vas a tener mayor cantidad de nutrientes en forma inorgánica que puede ser aprovechados por el cultivo siguiente, y vas a tener un cambio en la materia orgánica, sí. Pero lo que se mide, o sea, vas a tener, si vos medís
antes y después de un laboreo, carbono orgánico particulado, en general se usa para, por ejemplo, ver el aporte de carbono si vos haces una práctica que aporte carbono, ¿me entendés? Si vos aplicás algún tipo de enmienda orgánica, ¿no? Si haces algún cultivo de cobertura, si haces alguna práctica de adición, o bueno, si haces un laboreo vas a ver una pérdida de carbono. Claro, gracias. Oscar, por lo visto, ahí tenés una pregunta sobre, Oscar o José, sobre los niveles de conductividad expresados en ni decisimen por metro, ni centimol por centímetro. US por centímetro. No lo tengo presente como... ¿La U de micro? Micro Siemens sería por centímetro. Metro, centímetro, 100 veces más. Decisimen. Habría que hacer la conversión con el sistema métrico. Yo no lo tengo presente en estos momentos para decirte, pero debiera ser un valor en donde es más chico que el decisimen. O sea, por ende tendría que ser un valor más alto. O sea, la unidad es más chica, tendría que ser un valor más grande. Pero no lo tengo presente. Hugo, si yo puedo compartir acá, tengo una... ¿Tenés una tabla de conversión? Sí, ahí te comparto. ¿Se ve ahí? Sí, claro. No es una U, sino es el mu. Es el mu. Por eso lo estaba buscando. El mu no es milimos, sino sería micromos por centímetro. Sí, ahí hay un dato abajo. O sea, hay que pasar. O sea, el valor ese de micromos por centímetro tiene que pasar de micromos a milimos. Son, ¿cuántas veces no lo tengo presente? A ver, abajo. 1000 milimos, claro, tiene que ser el valor ese de micromos por centímetro, tiene que ser 1000 veces más grande que milimos por centímetro. O sea, sí, va a tener que tener un valor mucho más grande para expresar lo mismo. Porque el micromos es 1000 veces más chico que el milimos. Porque que el mos, no que el milimos. Decisimen. Decinos, Marco, decinos qué valor tenés en el análisis. Ese valor, si no estoy equivocada, fuera 0,26 decisimen metro, Oscar. Sí, yo eso siempre... 2,64. Lo tengo que repasar. Centímetro. Microsimen centímetro es 1000 veces menor que decisiemens metro, o sea, 0,6, tendría que ser 0,264 decisiemens metro, me parece. Sí, tiene que correr la coma. Correr la coma 3 lugares. 3 lugares, exacto. De acuerdo a la tabla de unidades esta, es correr la coma 3 lugares. Uno de memoria, sin la ayuda de la tabla, uno de memoria se acuerda de los más normales. Decisimen metro, milimos centímetro, que son los más normales en expresarse. Pero buscando una tabla de unidades y corriendo la coma, se puede tomar el valor equivalente. Sí, en todo caso podemos subir esta al Power, digamos, para que esté, digamos. Igualmente, esa tablita ahí que yo la busqué en internet y se puede... Hugo. Sí.
Ahí donde te dice, él lo tiene en microsiemens, y te dice que 1000 microsiemens es 1 milisiemens. O sea que el valor, milisiemens, y un él tiene milisiemens que por dividir por 1000. Un milisiemens por Tiene que centímetro. Dividirlo por 1000. Tiene que Claro, dividir es por 0,264. Es 0,264. 0,264. Corre una coma, tenés lugar y listo. Sí, es eso nada más. Porque están expresadas los dos por centímetros. Claro, pero en centímetros y en micromol por centímetro o decisiemens por metro es lo mismo. Claro. Sí, sí. O sea, el valor absoluto, sea cual fuera la expresión que usamos corrientemente, que son equiparables, es 0,264. Sí, ahí te lo dice la Maru también. Sí, o sea que llegamos todos a la misma conclusión. Vamos a decir... Ahí la Maru, perdón, Hugo, Maru está poniendo 1 decisiemens por metro es igual a 1 milimols por centímetro, Sí. igual a 1000 micromols por centímetro. Eso está puesto acá en la tabla que puso Oscar. Bueno, Es la misma. ahí está. Listo. Listo. Respondo. O sea, suba también la tabla esa para que la tenga. La subimos al Power de José. Claro, para que la tenga como referencia. Porque ese en PDF de José, ¿no? Yo te la paso y... Ahí hay otros. Josefina, ¿tenés otras preguntas? Sí, yo fui respondiendo. Bien. Sí, se pueden usar los análisis del año pasado, no hay problema. Sí, cierto. Ahí veo que les respondiste. ¿Estamos? Me parece que no hay más. ¿Una Me parece que pregunta? no hay más consultas. Claro, hay una que tiene 45 microsiemens por centímetro en pasta de 2,5, de 1 en 2,5. Hay que hacer referencia a que no es pasta de saturación, que es el otro método de extracción, pero el valor como está expresado es lo mismo que el caso anterior. Hay que correrle la coma. Creo, ¿no es cierto? No, hay una relación que maneja, bueno, de varios, para pasar al extracto, bueno, Maru es la que sabe, tiene varios trabajos. Claro, el tema es ese. La de 1 en 2,5 no tiene la precisión que tiene la otra de el extracto de saturación. Exacto, por eso siempre lo que informan los laboratorios es la conductividad, pero no en la pasta. La relación fija. Es lo más fácil, chicos. Sí. Es lo más fácil para el laboratorio. Siempre presten atención en el método que se aplica para la determinación que ustedes piden. ¿Estamos? En función de eso pueden saber si en el caso de que sea con una relación variable, entre paréntesis les va a decir en extracto de saturación o en pasta de saturación. ¿Estamos? Ahí la Maru está agregando que lo que dijo Hugo es así. Sí, o sea, el tema es así. Desde el punto de vista de cómo está expresado el análisis, hay que usar la tablita esa que estuvimos viendo de relaciones de formas de expresión. Pero el análisis, si está hecho en base a la relación fija, como dice Josefina, es mucho más fácil para el laboratorio porque pone 10 gramos de suelo y pone la cantidad de agua necesaria, mezcla y listo. Y en eso mide la conductividad. En la otra forma es más complicado porque hay que hacer, de acuerdo al método, ¿se acuerdan de Atterberg? Y lo vamos a volver a ver, ir haciendo, llegar al límite superior de plasticidad, en donde el suelo es líquido, que es cuando se corta la pasta con la espátula y se vuelve a unir, y de ahí con el quitasato sacarle el agua, mejor dicho, sacarle la solución y medir en esa solución. Esa es la más correcta porque es la ideal para cada tipo de suelo en esa condición. La otra es fija, no importa la textura que tenga el suelo, no importa
el contenido de materia orgánica, no importa cómo reacciona frente al agua, como es en la pasta de saturación. Pero, y haciendo el extracto, pero con esa relación fija es muchísimo más fácil para el laboratorio, mucho menos trabajo. Pero es menos precisa. Y las dos pueden estar interpretadas de la misma manera en cuanto a cómo se expresan. Con el mismo decisimen por metro, micromol por centímetro, milimol por centímetro. Eso es independiente de cómo quiera ponerlo cada laboratorio. Uno lo tiene que convertir de acuerdo a la forma que lo quiere expresar. Correrle la coma o no. Hola, me voy a atrever a hacer una acotación rápida porque ¿Cómo le estoy va, María complicada. Eugenia? ¿Cómo le va? En realidad siempre hay que tener que, por eso yo siempre hago mucho hincapié en el método. El valor más exacto de conductividad eléctrica es el de la pasta de saturación. Los otros son aproximaciones. Siempre yo digo de que si ustedes están, acuérdense el valor de salinidad de 4 decisimen, estamos en presencia de un suelo salino. Si el valor, siempre miren, si el valor de la pasta de saturación es cercano a 2,5, 3, 4, ustedes van a estar en un problema porque están en presencia de un suelo salino. Entonces, si los valores de conductividad en las distintas relaciones fijas, 1, 1, 2, 1, 4, eso es variable. Cada laboratorio implementa las relaciones que habitualmente usa. En eso no hay una cuestión estandarizada. Entonces, si sus valores de conductividad en relaciones fijas son cada vez más cercanos a 4, cada vez van a estar en mayores problemas. ¿Se entiende? Entonces, si la pasta da valores cercanos a 4, estamos en presencia de un suelo salino. Lo ideal es que cuando los valores de las pastas en relaciones fijas tienden a ser altos, ustedes pidan al laboratorio el valor de la pasta de saturación. Entonces ahí van a tener el verdadero valor de conductividad eléctrica. Porque en realidad la pasta de saturación es más compleja de hacer, puede llevar 1 o 2 días, entonces de rutina los laboratorios no la hacen. Entonces, recomendación, si ustedes les informan valores de relaciones fijas, 1,1, 1,2, 1,4, 1,2,5, y esos valores son altos, pidan la pasta de saturación. Esa es la recomendación. No sé si quedó claro. Sí, Maru, justamente eso. Chicos. Una salvedad, porque nosotros habilitamos a los chicos como es la cartilla esta que publicó el INTA, los trípticos, tengan en cuenta ahí que por un error de impresión aparece al revés los colores de lo que es conductividad y de lo que es, sí, fundamentalmente lo que es conductividad. Es al revés, del rojo al verde. Está diciendo Maru ahí que sí es mayor o sea, tiene que ser en algunas de esas cartillas, cuando es mayor a 4, debería aparecer en rojo y no en verde. Si lo vieron en el entorno, ¿no? Sí, perdón, Oscar, eso es válido también para los valores de sodio. De sodio, exactamente. Porque estas tablitas, el semáforo que pusieron, dan color verde a lo más alto. Generalmente todos los otros nutrientes, los más altos, son mejores valores. Pero salinidad y sodicidad es al revés. Lo deseable es que sean lo más bajo posible. Por eso están los semáforos al revés, en los dos grupos de tablas, porque hay distintas tablas y tienen el semáforo justamente al revés. Eso, lean, digamos, el número, no miren el semáforo ni para salinidad ni para sodicidad.